Podcast Historia de la Copa América, como siempre, con el querido Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué hace, Dani? ¿Todo bien tanto tiempo? Todo bien para seguir repasando la historia de este gran torneo continental. Vamos directamente a la 46ª edición de este torneo, Copa América 2019. Seguimos con el repaso. Dejamos atrás la Copa Centenario. Viajamos 3 años después a Brasil, nada más y nada menos, para ver cómo recibieron los pentacampeones mundiales esta Copa América 2019. Exactamente. Una Copa América que en principio se iba a jugar en Chile en el 2019, cuando la de 2015 iba a ser en Brasil. Al final, bueno, esto era todo un tema de, no sé si se acuerdan, Teixeira, el presidente de la Federación Brasileña, que quería que sea el Mundial, la Copa América, las Confederaciones, los Juegos Olímpicos, todo consecutivo en Brasil, sin ninguna, en los 4 años que él iba a estar como presidente de la Confederación, quería que se haga todo en 4 años consecutivos. Al final, con la renuncia de Teixeira por bueno, algunos problemas legales que ha tenido el señor, como todo dirigente sudamericano de fútbol, decidieron cambiarla a Chile para que Chile haga la Copa América 2015 y la 2019 que se iba a jugar en Chile se termine jugando finalmente en Brasil. Por eso en 2019 nos vamos a Brasil. Claro, recordemos que, como decía Nacho, en el 2013 se había jugado la Copa Confederaciones, en 2014 el Mundial, en 2016 Río de Janeiro fue sede, por primera vez un país sudamericano era sede de los Juegos Olímpicos, así que bueno, el fútbol había tenido gran participación en aquel momento. El año libre era el 2015, listo para la Copa América. Bueno, finalmente terminan cambiando la sede. Brasil pospone su Copa América 4 años y ya en 2019, a ver, un Brasil muy diferente del que hubiese sido en 2015, recibe esta copa. eh, Quizás podemos decir, después de un sacudón mundial con aquella eliminación con Bélgica en Copa del Mundo, eh, a ver, que más allá de la generación extraordinaria de Bélgica, que a Brasil lo elimine Bélgica con la Copa del Mundo, va a Sí, ser es siempre raro. una sorpresa. Va a ser siempre una sorpresa. Es raro, eh, sí. y a partir de ahí, bueno, buscando consagrarse y buscar un título que se le viene negando después de la Copa Confederaciones de 2013, que más allá de ese título en aquel momento, terminó siendo, a ver, un oasis en el medio de una sequía grande para una confederación brasileña acostumbrada a ganar. Totalmente. Lo dijimos creo que en el podcast anterior, que metieron una racha de 4 Copas América de 5 y después entraron en esta sequía, que obviamente, claro, Copa Confederaciones en el medio, pero no hubo mundial, no hubo nada más para agarrarse, porque el oro olímpico sigue siendo un oro olímpico, no es un torneo mayor de fútbol. Entonces, Claro, Brasil estaba buscando una revancha y venía de una Copa América, como bien dijiste, una Copa América donde había quedado fuera en primera ronda en un papelón histórico. Obviamente con los atenuantes de que, por ejemplo, Neymar no estaba porque Neymar fue a los Juegos Olímpicos y que presentaron un plantel B, pero Brasil hemos visto con planteles B, ha salido campeón, ha llegado a finales, ha bailado rivales, ha llegado a semifinales al menos. Era muy raro verlo quedarse fuera en primera ronda y ahora tenía la revancha en casa, muchos años sin título, muchos años sin una Copa América también, y el conteo del Mundial que sigue hasta hoy en día, 22 años sin ganar una Copa del Mundo. En ese momento, obviamente, eran solamente 17, pero vamos a ver que se extiende. Y como bien decías vos, venían del fracaso en el Mundial 2018, que si bien Bélgica, generación de oro, uno esperaba que Brasil primero quiera recuperarse lo que fue el 2014 con la goleada 7-1 en Alemania y volver a meterse en una semifinal. Otra vez se quedan en cuarto de final contra Bélgica. sí, tal cual. Otra vez se queda en cuartos de final, otra vez sin jugar semifinales, sin estar entre los cuatro mejores. De esta manera recibe eh, Brasil su Copa del Mundo como local. Y uno pensaba en la previa, bueno, como siempre, ¿no? Principal rival, si nos ponemos a pensar a nivel histórico y probablemente aún después de el golpe en 2018 con la gestión Sampaoli y si bien llegando con un técnico interino en aquel momento con la designación de Scaloni, Argentina seguía teniendo a Messi. Así que Argentina seguía siendo el rival a vencer para este Brasil y se sabía que, bueno, si la cosa se daba más o menos lógica, iban a estar en la etapa de definición enfrentándose. Está bueno hacer un poquito de la previa esa, porque hoy ha quedado muy lejos, pero debemos decir que la designación de Scaloni fue poco más que polémica en aquel momento, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Más allá de que haya salido perfecto, y esto lo vamos a marcar toda la vida, eh, está claro que no es una regla, sino una excepción lo que pasó con Scaloni. Exactamente, Colocar, exactamente. colocar a un entrenador que no tenía experiencia, que llega a la selección y bueno, empieza a tener buenos resultados, no es lo más normal que va a pasar.
No, y que además venía de ser ayudante de campo de uno de los peores procesos de la historia de la selección argentina, como fue el de Sampaoli, ¿no? Si vos me decís, mira, el ayudante de campo de Bilardo en el 86 o de Menotti en el 78, uno lo puede Sí, entender, claro. ¿no? Es como, Sí, es un poco más lógica la transición. Ahora, tuviste de los peores entrenadores que yo recuerdo en la historia de la selección argentina en Sampaoli, y su segundo ayudante es quien queda al cargo del equipo, es raro, ¿no? Y más sí, teniendo en cuenta también que San Paolo estaba peleado con todos los jugadores, no había jugador que no lo pueda ver, lo mismo con Becasese, entonces sí, era sí. raro, si bien Scaloni tenía una otra relación con los jugadores, es raro que el tercero de uno de los peores procesos quede al mando. Eh, yo creo que Kloss lo dijo en un amistoso con Venezuela. Yo recuerdo haber criticado hasta el último momento, criticar la designación de Scaloni, inclusive durante la Copa América 2021, que fue la que Argentina finalmente gana. Para mí Argentina no juega bien esa Copa América hasta los últimos instantes, hasta la semifinal y final. Antes no había hecho una buena participación y no venía haciendo buenos amistosos. Y esta Copa América vamos a ver que, si bien no estuvo cerca de quedar afuera en fase de grupos como nos quieren vender, sí no hizo una fase de grupos para nada prometedora y tiene unos cuartos de final contra Venezuela, que es una de las cenicientas permanentes de Sudamérica. Si bien ahora estamos viendo que tiene más protagonismo, es un partido que Argentina no puede perder en eliminación directa frente a Venezuela y luego queda fuera con Brasil. Lógico en Brasil quedar afuera contra el local, más en un proceso que, como dijimos, venía a los tumbos. Sí, tal cual. Pensaba, para poner un poco de contexto de esto que vos lo decías, Nacho, complementar un poco eso. Hay que ponerse sereno y analizar lo horrible de la clasificación y el mundial que hizo Argentina en el 2018. Porque, Sí, a sí, ver, hemos visto pocos periodos tan malos en la selección argentina como ese. sí, sí, Eh, sí, una sin duda. selección cerca de quedarse afuera, con un proceso de eliminatoria malísimo, cambio de entrenadores, la llegada de Sampaoli, Argentina teniendo que resarcir económicamente a un club para ir a buscar un entrenador. 8 millones de eh, dólares. una cifra que, a ver, ya las elecciones no pagan de por sí, y en este caso pagar una cláusula de rescisión de un técnico, una cosa rarísima, para buscar a Sampaoli, que había tenido éxito conduciendo a Chile, pero que más allá de eso, uno imaginaba que podía tener un espacio en la selección más adelante. Podía Argentina haber jugado la Copa del Mundo, la eliminatoria Copa del Mundo con otro entrenador y armar un proceso desde el cero, desde post junio de 2018 con Sampaoli. No se pensaba en un apuro, tal como para pegar ese golpe de timón. Bueno, ya desde ese lugar, desde esa llegada, con un grupo de jugadores que, como lo repasamos en este podcast, les había faltado la coronación, pero habían estado muy cerca, habían tenido grandes participaciones en Copa América y en el Mundial, y ya la gran mayoría de ese grupo estaba en el tramo final de su carrera en la selección. Muchos se iban a despedir en el Mundial de Rusia, eh, y está claro que el entrenador, bueno, ya con sus declaraciones, cambiándole la posición a Mascherano, no quedó bien en el seno de aquel equipo, termina con amistosos muy malos en la previa de la Copa del Mundo y hace un mundial al borde del papelón con la Sí, selección argentina, empata con Islandia, pierde por paliza con Croacia, más allá de que Croacia tuvo una gran generación, que Croacia le gane 3-0 a Argentina, en una Copa del Mundo, va a ser siempre un sí, papelón, va a ser siempre, una noticias de esas que van a sacudir el mundo futbolístico. Recordemos lo que pasó ahí, ¿no? Se hablaba de que lo iban a echar en el medio del mundial, se hablaba de que Burruchaga podía dirigir el último partido de la zona de grupos, una cosa paparruchesca, terrible. Ahora uno lo mira a la distancia y dice, nada, parece una película. Realmente no es tanto lo que pasó, y en esta Copa América hacía un año que había pasado, nada más. sí, sí. No, además, Eh, Argentina venía del proceso, como decís vos, ¿no? El cambio que pasa de un día para el otro rotundo, porque es Argentina finalista del mundo, finalista de América, y de repente es casi eliminado del Mundial, porque Sampaoli asume luego de la derrota en Bolivia, en La Paz, con Bausa, pero Argentina estaba en zona clasificatoria, o sea que Argentina termina clasificando al Mundial a pesar de Sampaoli, pues Sampaoli llega y empata con Uruguay, empata con Venezuela y Perú. sí, Los empates con Venezuela y Perú son imperdonables. el empate con Venezuela, me parece que no hubo punto más bajo que yo recuerde jugando eliminatorias en este tiempo moderno, ¿no? Alguno me va a decir, sí, cuando se quedó afuera en el 70 o algún momento peligroso en la del 86, pero yo no recuerdo caras de tanto temor, en el público en general, en el periodismo deportivo, como
tras ese empate con Venezuela, porque, bueno, mostraba un poco que Argentina estaba perdido. Argentina perdía contra ella misma en ese momento Sí, de sí, eliminatorias. Hizo un mundial que responde a ese momento de barco sin timón, ¿no? A ese momento de que iba para un lugar a la deriva. Bueno, lo termina salvando un gol de Marcos Rojo contra Nigeria, pasa de ronda, termina en aquel partido tan recordado de octavos de final, perdiendo con Francia. Es un resultado maquillado de 4 a sí. 3, cuando en la realidad podría haber terminado también en una tragedia importante futbolística, ¿no? Después de eso, despiden a Sampaoli, también hubo una negociación fuerte de la mano de la AFA para terminar despidiéndolo. Y de manera interina queda Scaloni como el entrenador de la selección argentina. Recordemos frases difíciles, ¿no? O fuertes en contra del entrenador, sobre todo la mano de Diego Maradona, donde hablaba de que, bueno, Scaloni no estaba a la altura de este seleccionado, con palabras un poco más fuertes las de Diego, pero en esa línea. Y vamos a ser honestos, todos creímos lo mismo. Más Sí, allá sí, sí, de, sí. más allá de cómo le iba a Scaloni, todos estábamos de acuerdo de que no era un entrenador apto para dirigir a la selección argentina en aquel momento. Y más después de la amistosa que pierde con Venezuela, que era como si San Paoli empató con Venezuela y ya lo queríamos colgar de la bombonera. Imagínate perder con Venezuela, ¿no? Esos son los resultados acá técnicos. Perder con Sí, Venezuela son claro, los resultados sí, acá técnicos para cualquier entrenador de una selección como Argentina, Brasil, Uruguay. A tal Uruguay le cual. ha pasado, por ejemplo, con Carrasco, que Carrasco pierde local con Venezuela 3-0. Nunca más se escuchó de Carrasco en la selección uruguaya. Tal cual. Y creo que acá con Scaloni se hizo lo mismo de lo que hablamos en un podcast pasado que fue con Chicho Batista. Como interino, si le va bien, sigue, y si le va mal, traemos otro. Como lavándose las manos el Chiqui Tapia, como lo había hecho muchas veces Grondona, eh, diciendo, bueno, lo dejamos de interino porque no hay tiempo para buscar otro, no hay tiempo para armar un proyecto. Este tipo al menos lo conoce, participó del proceso anterior, lleva 3, 4 años, 2, 3 años, perdón, al de otros jugadores, y bueno, dejémoslo. Si le va bien, lo confirmamos, y si no, otra improvisación media a lo Grondona, pero esta vez ejecutada por el impresentable del Chiqui Tapia, para ver cómo podía salir del paso en un momento crítico, porque, como decís vos, había un recambio generacional importante, se habían ido Mascherano y había otros jugadores que sabías que no los iban a citar más, caso Chiquito Romero, caso Marcos Rojo y Biglia, un montón de jugadores que estamos viendo ahí, porque la mayoría de los que repiten son Agüero, Di María y Messi, los tres que ya se sabe de memoria, y después alguno que otro que tal vez no tuvo tanto protagonismo, como puede ser el caso de Otamendi, pero digamos, no eran jugadores titulares indiscutidos. Yo creo, no lo tengo ahora en la cabeza, pero creo que si te fijas, la última formación que jugó contra Francia 4-3 y la que debuta en Copa América, si repiten 3, 4 nombres es mucho. Claro, sí, sí, uno se queda con las banderas de esa generación, porque son los nombres más pesados, pero lo que acompañaban el proceso, bueno, ya había muchas caras que habían concluido su ciclo en el seleccionado con el Mundial del 2018. Bueno, hecho toda esta presentación, vamos a repasar un poco los grupos. Arrancamos, Nacho, por el que más te guste. Podemos arrancar, si querés, por el de Argentina, Dale. que porque a mí me gusta derrumbar un mito que es que si Armani no atajaba el penal con Paraguay, Argentina quedaba fuera. No es cierto. Problema de micrófono, Dani. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Gracias por Ahí avisarme. volvió, ahí volvió, ahí volvió. Ahí estamos. Bueno, bárbaro. Bien, Sigamos entonces. creo que estamos. Digo, eh, pocos jugadores repetían, algunos sí repetían, estaba el caso, como dijimos, de Otamendi, bueno, Tagliafico mismo, Messi, pero jugadores que no habían sido, sacando Messi y María Agüero, obviamente, que no habían sido tan pesados en los procesos anteriores. Entonces Argentina llega acá con una cara nueva, Armani seguía en el arco, todavía nosotros no sabíamos, sí de la existencia, pero no de la calidad del Diego Martínez, que en ese proceso no fue titular todavía, y estaba un Armani que había sido muy discutido en el Mundial porque, si bien no tuvo responsabilidad directa en los goles, no atajó ninguna de las que fue al arco. O sea, todas las que fueron al arco fueron gol. Sí, Uno puede un decir Armani golazos, no que golazos. Sí, 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 pensaba, digo, un Armani que además agarró el puesto en el medio del Mundial. Una cosa, exacto. a ver, una cosa rarísima en la selección. Que la selección argentina haya cambiado el arquero a la mitad del Mundial. Habla un poco de lo que fue el ciclo de San Paoli y bueno, heredado por un Armani que además pasa mucho esto, ¿no? Cuando un jugador, en este caso un arquero,
y lo voy a linkear con lo que pasó con Abondancieri en Boca en aquel momento, en este caso con Armani en River, tiene buenas actuaciones en el club en el que juega, sobre todo jugando en Argentina, la gente está esperando que repita automáticamente en la selección. Y bueno, en el fútbol 2 más 2 no son siempre 4, y por ahí no terminó pasando con Armani, por lo menos respondiendo al mismo nivel de lo que uno lo había visto en aquel River campeón de América, que, a ver, terminó siendo después, ¿no? Pero me refiero, en todo ese ciclo, él había sido campeón de América también en el equipo colombiano, en Atlético Nacional. Una América venía muy arriba en su carrera y en la No, selección en el ese era el momento que a Armani no le podías hacer un gol. Claro, por eso digo, en Eh, la selección nunca se vio así. no, ni de cerca. Me acuerdo Coudet en una conferencia de prensa diciendo, sacámelo, sacámelo a Armani de ahí de la repetición del televisor porque sigue atajando pelota que yo no vi en el partido. Como Claro. diciendo, me atajó todo. Me acuerdo que estuvo, creo que rompió el récord de River sin goles en contra. Y no era que lo rompía porque River avasallaba a todos, lo rompía porque realmente atajaba pelotas increíbles en el fútbol argentino. Un arquero que Pero estuvo en la elite del fútbol argentino, totalmente por 2, 3 años, pero que en la esta selección comparación, no rindió. esta comparación que yo te hacía con el Pato Bonancieri en el 2006, ¿tiene algún parangón? Porque, a ver, el Pato en Boca, en toda esa previa, campeón de América, finalista de América en Copa Sí, Libertadores, pero déjame decirte sí, como arquero que no, dale, Abondancieri sacando los penales nunca fue fundamental en el arco de Boca. Yo no ah, recuerdo una tapada de Abondancieri en los sí, 90 minutos que vos bueno, digas, ahí acá me salvó la copa. puede ser, Como si tenía Oscar Córdoba, como si tenía Franco Armani. puede ser, te la doy esa, pero a ver, Abondancieri era sí, un atajador de penales que sí, sí en los sacaba muy penales, bien y claro, te sí en los iniciaba penales, contras, pero después era un arquero muy del montón. sí en los Armani no, penales, sí, Armani sacaba está pelotas bien. que a quemarropa que eran imposibles que alguien ataje y Armani las sacaba. Pero el Pato encima tampoco atajó penales en la selección. Encima, encima eso. Para dar. Bueno, lo que pasa con los arqueros en la selección argentina, con lo que pasa con los jugadores en la selección argentina, que es lo más difícil que hay, ¿no? Rendir de la misma manera que vos lo haces en tu club, domingo a domingo, ponerte la camiseta de la selección argentina y rendir a ese nivel, bueno, es para pocos, por eso uno lo recuerda y los tiene tan en la memoria. Pero bueno, nos decías, Nacho, repasamos el grupo B con Argentina y un arranque ya complicado, con derrota. Un arranque complicado contra la Colombia de James Rodríguez, una Colombia que estaba en un punto opuesto a Argentina, ¿no? Venía de buenas actuaciones, venía agrandado, jugando bien, con un proceso de varios años. Yo creo que no hubo equivalencias. Colombia le ganó a Argentina, no te digo sin despeinarse, pero no tuvo mayores problemas para vencer a un equipo argentino que, como dijimos, ya tenía un gran recambio. Todo el mediocampo era distinto. Recordemos que el mediocampo argentina terminó jugando el Mundial con Vilia, Mascherano y Enzo Pérez, Vanega, Mascherano y Enzo Pérez, Vilia en el banco, y de esos cuatro ninguno estaba. Estaba Paredes, estaba Guido Rodríguez, otra generación, estaba Leo Paredes, era un recambio total. En ataque, recordemos, el último partido termina jugando Pavón en el Mundial. Pavón nunca más apareció sobre la faz de la tierra en la selección, ni en el fútbol en sí, porque yo después que se fue de Boca le perdí el rastro completamente. En la defensa se mantuvieron Otamendi y Tagliafico, no Arco Armani, vamos a ver, al menos por esta Copa América, pero un equipo argentino completamente en formación, completamente cambiando figuritas, sacando obviamente Di María, Messi y Agüero, que eran los que se mantenían de la vieja guardia, que eran los que trataban de llevar de guiar a estos chicos hacia el orgullo o el honor perdido en los últimos años con la selección argentina. Y una Colombia, como dijimos, más establecida, que le gana a Argentina 2-0, le gana muy bien, ya para ponerse de entrada en la cima del grupo. Y el otro partido fue un Paraguay-Qatar. Qatar, le damos la bienvenida a Qatar esta edición porque es el debutante. Qatar, obviamente, que se está preparando para su mundial, que fue 2 años y medio, sí, 2 años y medio después, no, 3 años y medio después, perdón. El equipo qatarí aceptó cuanta invitación tuvo para cualquier torneo para sumar experiencia y se llevó un empate valioso contra Paraguay en su debut, lo que terminaría siendo su único punto en el torneo, porque luego tuvo sendas derrotas con Colombia y Argentina. En la segunda fecha vamos a ver Argentina-Paraguay, lo que estábamos diciendo, Argentina y Paraguay empataban 1-1, Paraguay tuvo un penal para ganarlo, que lo atajó Armani, que justamente al revés de Pato Bondancieri, en River lo critican porque no ataja un penal y en la selección el penal este lo atajó. Justo al revés, ¿no? Lo que mejor hacía
en River no lo hizo en la selección y lo que peor hacía en River lo hizo en la selección, al revés de Abondancieri. Eh, y yo lo que quiero desterrar acá es que si Argentina perdía ese partido, clasificaba igual ganándole a Qatar. Tenía que ganarle a Qatar, ¿no? Obviamente hay que ver cómo reaccionaba el equipo anímicamente después de perder los primeros dos partidos, pero si Argentina le Claro, ganaba a Qatar por cualquier diferencia que sea, clasificaba, porque vamos a ver que en el grupo C estaba Japón, Japón fue el tercero con 2 puntos, o sea que Argentina como mejor tercero iba a pasar de todas maneras, terminó pasando por este empate como mejor tercero también, pero digamos, no fue algo que le haya cambiado la existencia, no es que si Alemania dejaba de ganar, Argentina estaba eliminado, porque en Copa América, recordemos, todavía en esta edición, vamos a ver, clasifican los mejores terceros. Entonces, Argentina todavía tenía claro, una última bala contra una Qatar, que creo que el único equipo más débil que Qatar en la Copa era Bolivia. tal cual. Argentina, de hecho, iba a ganar ese partido contra Qatar, no llegó a golearlo, le ganó 2-0. Con esos 3 puntos aseguraba 4 y, bueno, clasificó como segundo en su zona. Y para cerrar, Colombia ganó los 2 partidos por la mínima, a Qatar, a Paraguay, con 3 victorias el equipo colombiano, puntero del grupo B, Argentina segundo y, bueno, el equipo paraguayo en la tercera posición, expectante de lo que pasaba en los otros 2 grupos, Nachito. Así es, tenía que esperar rival ahora a ver qué pasaba en los otros grupos, en el grupo A y en el grupo C, lógicamente. Si queremos con el grupo A, que tiene al local, que tiene a Brasil, y tiene obviamente a la actual Cenicienta que vamos a ver, que es Bolivia, que Bolivia se fue otra vez con 3 jugados, 3 perdidos, ni participó, ni fueron a pasear a Brasil y se Sí. volvieron. eh, pero bueno, es bastante lo que pasa con cualquier equipo boliviano, Bolivia cuando va a Brasil, ¿no? Van a ver Me, cuántos me- goles me le acuerdo hacen y se algo de van. este partido. Me acuerdo algo de este partido, que fue el debut de la Copa en Brasil-Bolivia. Fue el primer partido de la Copa. Y fue el debut del VAR en la Copa América. Y el árbitro, Néstor Pitana, lo llamaron desde el VAR para que analice una jugada de expulsión y terminó siendo una amarilla. O sea, ni siquiera se valió la pena el llamado del VAR. Para que hablemos de lo horrible que fue la Copa, bueno, hay que dar una muestra. En el primer partido ya había que apagar la tele porque a partir de ahí iba a ser todo cuesta arriba. Así es, así es. El primer gol de Brasil justamente es de penal, pero bueno, Brasil no tiene ningún problema en derrotar a Bolivia 3-0. Yo creo que hayan llegado en el tiempo 0-0 ya fue un milagro para Bolivia, que en el segundo tiempo no pudo mantener el ritmo de Brasil, se llevó una derrota por 3-0. Y luego el otro partido de grupo era Perú y Venezuela, que se iban a disputar el segundo lugar, iban a pelear a muerte. Dos selecciones, como vimos, ¿no? Con dentro de todo poca historia en la Copa América, para el Perú obviamente la ha ganado en el pasado, pero desde 1975, por ejemplo, no llegaba a una etapa final, o sea, una etapa final me refiero a la final del torneo, y una Venezuela que, como vimos, nunca llegó a una final, lo máximo que logró fue una semifinal, se iban a matar por ese segundo puesto. Partido que termina en empate, Venezuela y Perú reparten puntos, entonces los dos sabían que estaban obligados a ganarle A Bolivia. a Bolivia para clasificar. Era ganarle a Bolivia y clasificar, porque con 4 puntos, siendo tercero, te aseguras la clasificación. Cosa que consiguió Perú, que arrancó en desventaja contra Bolivia, pero se lo dio vuelta, le ganó 3-1. Y después vamos a ver que Venezuela sumó otro puntito más inesperado, porque le termina empatando a Brasil en Brasil, en Salvador de Bahía, con lo cual ya se aseguraba 2 puntitos y que si le ganaba a Bolivia, lo más probable era que terminara en el segundo lugar de la tabla, que es lo que finalmente pasa, porque Brasil le pega un peludo a Perú, le gana 5-0 y Venezuela le gana a Bolivia 3-1, con lo cual Venezuela queda en segundo lugar con 5, Perú queda con 3, Brasil obviamente puntero con 7, lo que determina, pobre Venezuela, ¿no? Que uno dice, bueno, clasificamos segundos, no terceros, te toca contra el tercero del grupo B, que quién era justamente Argentina. Yo creo que Venezuela nunca había pensado que le iba a tocar, perdón, le toca contra el segundo del grupo B, que es Claro, Argentina, era y deben Argentina. haber dicho, me va a tocar o Paraguay o Colombia. No, La mala Argentina le suerte, tocó. claro. Exacto. Es lo que pasó, lo que ha pasado, lo que hemos visto que ha pasado en mundiales, ¿no? Que uno dice, bueno, Francia clasificar primero o Argentina clasificar primero, y no, uno falla, te toca Argentina, Francia en octavos de final. Bueno, acá le pasó a Venezuela que tal vez debería haber dicho, bueno, tal vez me convenía perder con Brasil 6-0, 5-0, 8-0, salir 3-0 y tener el cruce que tuvo Perú, que era contra Uruguay, un Uruguay que ya estaba en el ocaso de su generación, no dorada porque tuvieron varias generaciones doradas, pero sí de una generación que había vuelto a poner a Uruguay en la cima del fútbol mundial. Sí, sí, sí. Un Uruguay que, bueno, decía Nacho, ¿no? En el grupo B, Brasil, Venezuela y Perú acceden a los cuartos de final. Y en el grupo C, Uruguay se disputaría con Chile el liderazgo ante un Ecuador
que íbamos a ver qué cara nos mostraba, y el otro invitado, que era Japón, ¿no? Nada más y nada menos Japón. que Japón, uno de los integrantes del grupo C, un grupo llamativo y que era importante, como decía Nacho, ver qué cara nos daba todavía las viejas caras de Uruguay, qué cara presentaban en esta Copa América, y por el lado chileno lo mismo, una generación que también, ya en el ocaso de su mejor etapa, recordemos, con las primeras 2 copas en la historia, eh, para Chile, y en este momento el campeón de América vigente, más allá de no haber jugado el Exactamente. mundial anterior. El bicampeón defensor, que como decimos, en el 2018 se quedó fuera del Mundial por el Pacto de Lima y bueno, otras cosas que vimos también, como Chile mismo se auto boicoteó porque fue a reclamar unos puntos que al final terminaron sirviendo a Perú para clasificar, porque ellos dijeron, bueno, nos da puntos nosotros también a Perú, pero Perú está muy abajo, no pasa nada. Bueno, terminó saliendo el tiro por la culata a los chilenos, que se quedaron afuera justamente contra Perú por haberle reclamado los puntos a Bolivia. Si no le reclamaban los puntos a Bolivia, Chile clasificaba, Perú quedaba afuera, pero bueno, nada, por querer ganar en el escritorio, se quedaron en el escritorio viendo el Mundial desde ahí, desde la tele. Eh, Muy raro, ¿no? Porque Chile había, como dijimos, bicampeón de América, Sí, había jugado en el 2014 en un gran nivel, por más que queda fuera en octavos, estuvo a nada de eliminar a Brasil, que era justamente el local, por un travesaño no lo elimina, después que queda fuera en el 2018 fue un golpe muy grande, porque seguían estando los Vidal, los Medel, todos los jugadores, los Vargas, Alexis Sánchez, que habían llevado a Chile a esas Copas Américas y que se esperaba que clasifiquen al Mundial caminando, y no, no fue así. tal cual. Además, con lo que es la Confederación Sudamericana, ¿no? La cantidad de plazas por la cantidad de equipos, vos te agarras una buena generación y decís, no te podés quedar afuera, qué sé yo, mínimamente del repechaje. Claro, Uno no imaginaba a Perú metiéndose por encima de Chile. Es la realidad. Bueno, en aquel momento, un una gran campaña del equipo de Gareca, lo termina metiendo de vuelta en Copa del Mundo para jugar Rusia 2018. Chile se queda fuera, encara esta Copa América con sede de revancha, y te voy a preguntar, Nacho, que me cuentes si la tiene la sede de revancha. Si solamente se quedó con la sede de revancha o logra ponerla de manifiesto. perdón, ¿quién va a hacer de revancha? De Chile, de Chile, de Chile. Ah, Chile, no, Chile en la hacer revancha la va a tener a medias porque, primero, obviamente la fase de grupos, como vimos, clasifica bien, termina con 6 puntos, segundo de Uruguay, pierde justamente con Uruguay, pero le gana a los dos, a Japón y Ecuador. Dejamos hacer un paréntesis con Ecuador. Ecuador, otra vez quedamos afuera en primera ronda de una Copa América. La Copa América no es para Ecuador, claramente. Vamos a ver que es uno de los dos equipos que nunca la ganó. Y acá, bueno, otro actuación paupérrima, porque si la última fecha le ganaba a Japón, se metía como mejor tercero, terminó empatando con Japón, los dos quedaron afuera, ese empate los elimina a los dos. Japón o Ecuador, el que ganaba pasaba, empataron. Creo que pocas veces he visto algo así, me acuerdo el de Racing de Córdoba Platense, que el que ganaba no descendía y empataron ni descendieron los dos. Algo parecido a eso es lo que vimos ahí entre Ecuador y Japón, sin la desgracia del descenso, ¿no? Simplemente era no clasificar a cuarto de final.